noticioso porque hoy día seguramente si está despertando le contamos que hoy en la mañana, en la madrugada, apareció este empresario que fue secuestrado al mediodía de ayer en la comuna de Quilicura, ahí justamente en esa fábrica de la cual él es uno de los dueños. Bueno, no se supo nada de él en toda la tarde de ayer. No sabemos exactamente si hubo o no hubo negociaciones y porque de inmediato después de ocurrido el secuestro comenzaron las llamadas pidiendo un monto para el rescate. El monto que se conoce hasta el momento era de 300 millones de pesos. 300 millones de pesos fue el monto, al menos lo que se conoce, lo que piden estos secuestradores por la libertad de este empresario. Hoy fue encontrado entonces allí en la comuna de Puente Alto. Rafa Venegas está justamente en otro lugar que es el OS9 de Carabineros que está investigando todo esto. Rafa, buen día. Buenos días, Monse, y hasta aquí debería llegar en los próximos momentos este empresario por este acceso. Por aquí han ingresado varios vehículos. En uno de ellos podría haber estado el empresario. Hasta ahora sabemos que no y por eso estamos aquí, en este lugar. A propósito de todos los datos que empiezan a surgir luego de conocerse este secuestro del empresario. Y lo planteo como tal porque pasado algunos minutos de inmediato el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo se está investigando como secuestro. Y ese secuestro, que fue a las 10:40 de la mañana de ayer, luego empieza a arrojar diferentes elementos que permiten ir entendiendo qué pasó posteriormente. Una situación que, recordemos, tuvo en su origen a dos vehículos. Uno donde llegaba el empresario a su empresa, Cero Plaza, en la comuna de Quilicura. Vamos a estar aquí muy atentos a quién llega mientras yo les voy contando esos detalles. Y que luego de llegar a ese trabajo es abordado por al menos 3 personas con armas. Esta situación es la que finalmente lo toma, lo sube a este vehículo, un vehículo MG color blanco tipo SUV, se lo lleva a un lugar desconocido. ¿Qué pasó en las 17 horas hasta que fue encontrado? Yo les cuento dónde. Comuna de Puente Alto, límite con La Pintana. Según la información que manejamos, esto sería el costadito del acceso sur. Perfecto. Acceso sur autopista. Miren, aquí están llegando vehículos de... Mira, ahí está llegando Carabineros. Podría ser. Servicio de autoridades. Estamos viendo aquí, ya llegó uno de los generales a cargo. Estamos mirando cómo están ingresando los vehículos que evidentemente tienen una condición, yo diría que una de las autoridades. Sí. ¿Ministro? Puede ser ministro, ¿no? No me confirmo, Sí, pero debiese ser. por la cápsula de seguridad podría ser Debiese ser autoridades. ministro de Seguridad Pública. Lo vamos a revisar acá. A ver. Tenemos que mantener cierta distancia, debe ser uno. El general. Sí, general director de Carabineros. Marcelo Araya. Sí, el general director de Carabineros que acaba de llegar. Antes llegó el que está a cargo de las investigaciones en la institución policial. Ahora llega el general director de Carabineros. Lo estamos viendo ahí como baja de uno de los vehículos donde era trasladado por el mismo acceso que estamos esperando que pase el empresario. Ahí veíamos claramente la imagen, claramente este despliegue que también tiene que ver con ¿Te das cuenta de la connotación del hecho? Sí, eso es bien impresionante. Empresario. Sí, pues. Ahí, mira, estamos viendo, Rafa, perdón, Muy relevante. permíteme que te interrumpa un segundo porque estamos viendo una cámara interior donde se ve el trayecto que está haciendo esto de prensa de Marcelo Araya, el general director de Carabineros, y la presencia, la sola presencia del general director de Carabineros vinculado con esta investigación da cuenta de, primero, la seriedad con la cual se está tomando esto, la connotación pública que adquiere un hecho de esta naturaleza, que puede ser por la persona, por la cantidad de dinero involucrado, porque esto ha generado mucho revuelo, considerando que el secuestro fue a plena luz del día. O sea, ni siquiera hubo una denuncia, entiendo yo, de familiares, porque esto se denunció debido a la cantidad de testigos que había de la situación. O sea, el descaro con el cual ocurre este hecho ayer en la comuna de Quilicura, Rafa. Es súper importante que en los primeros minutos de inmediato se empiece a investigar como secuestro. ¿Y por qué lo marco así? Porque lo dijo el ministro de Seguridad Pública. Porque además significa un despliegue completo de personal en ese momento del OS9 de Carabineros y de la BOCAR. Y además con un trabajo de la Fiscalía ECO de inmediato. Y eso habría sido relevante para que, y mucha atención, 17 horas después, 3:30 de la mañana, se encuentre al empresario. ¿Dónde? En el límite de La Pintana con Puente Alto, caminando. Sería a la salida al costado del acceso sur. Ese sería el lugar donde habría sido abandonado, dejado. Y ahí justamente pasa a esa hora de la madrugada una persona que trabaja en esos transportes del aeropuerto. Sería la empresa Transfip. Lo ve
le consulta, lo toma, lo recoge y lo deja en la 38ª comisaría de Carabineros. Mira. Ahí da su primera declaración, me voy a correr un poquito, donde se entregan los primeros datos que hasta ahora están completamente cerrados. No se ha dicho ningún tipo de detalle hasta ahora de qué es lo que dijo, qué es lo que ocurrió. Todo esto mientras durante la jornada de ayer, también la noche y parte de la madrugada hemos estado conversando con quienes estarían ligados a esta investigación. Además, Rafa, y quiero señalar esto con mucha responsabilidad, Monse, sí, también en algún momento contactamos a uno de los familiares directos del empresario y él, según ha trascendido, también tuvo estos contactos, estos mensajes que habrían sido los que los secuestradores hacen llegar a la familia pidiendo un monto de dinero importante, y esa conversación se habría mantenido en las últimas horas teniéndolo liberado en la madrugada. Eso es lo que sabemos hasta ahora, información que se ha ido conociendo poco a poco a propósito de lo importante que era mantener, y hasta ahora también, cierto resguardo para saber quiénes son los secuestradores, cómo se planificó todo esto, cómo se concretó y si habría alguien detrás de quienes finalmente toman a este empresario ahí en la comuna de Quilicura al llegar a su trabajo, lo suben a este vehículo y luego escapan preliminarmente por la autopista Américo Vespucio Norte. Monse. es que yo creo que la conmoción que está causando este secuestro, y quizás por eso llega el director general de Carabineros, tiene que ver con que sería un secuestro que el que uno más teme que llegue a Chile, que el secuestro simple por plata. Que tú vas, hay una banda secuestradora y que sabe que tú tienes un poco de plata, llega y te secuestra como lo más fácil que hay, y como ocurre en otros países de América Latina, hay una realidad horrible. Porque muchos de los otros secuestros se inscriben, por ejemplo, entre venganzas, entre bandas rivales. Eso ocurre mucho. Y estas casas de secuestro que se han, por ejemplo, localizado en algunos campamentos, tenía que ver con, finalmente, secuestros por venganza, Y eso, secuestros... eso muchas veces no se denuncian, por la naturaleza de claro. los involucrados. Y hay otro secuestro, bueno, que quizás el que tenemos más cercano es el del exalcalde Montoya, donde el contexto es un poco distinto, pero hay que investigar si efectivamente es de la misma naturaleza que este o no. Pero en este caso, por los antecedentes que se tiene, Rafa, y ahí tú nos puedes confirmar, igual es delicada la información que se da, porque por eso nosotros tenemos como harto cuidado, porque en los secuestros, ¿cuánto dices? Cuánto informa es fundamental, por ejemplo, para que la persona sea liberada. Sí, ahora, solo una cosita, que yo creo que este secuestro extorsivo, que es el peor escenario, llegó hace rato, porque no son pocos los casos que hemos conocido públicamente. Yo recuerdo un empresario aquí En el norte. En el norte, ¿te acuerdas? Sí. Un empresario que tenía una ferretería y que estaba vinculado con la minería. También otro acá en la zona centro-sur, que los fueron a buscar y estaban las cámaras de cómo lo sacaron desde las bodegas de su empresa. Recientemente también hubo otro parecido de una persona que creían que tenía dinero y lo estaban buscando. O sea, yo creo que hay muchos, y me da la sensación a mí que hay muchos que no conocemos. Hay muchos casos, hay una cifra oculta, negra, que no se conoce. Rafa, sácame una duda. Comentábamos que este secuestro fue a plena luz del día y con altos testigos. Hay cámaras también, de hecho, que así lo demuestran. Entiendo yo que la denuncia a Carabineros llegó incluso antes que a la familia el primer llamado extorsivo. Eso se comentaba, que Carabineros llama a la familia para decirle: vimos este video, nos llegaron esta denuncia, concluimos que podría ser esta persona por el auto del cual fue bajado el empresario, y podría ser su familiar. Y que la familia hasta ese momento no había recibido algún mensaje extorsivo por parte de quienes lo retenían. ¿Tú tienes la certeza de ello? Nosotros lo que sabemos, a ver, hay que marcar, es muy importante lo que tú marcas, Edu. El primer anuncio de eventual secuestro lo hacen los que serían trabajadores, no de Ceroplast, que es la empresa donde está este empresario, donde afuera ocurre todo esto, sino que era una empresa externa a Ceroplast, pero que está en la misma ubicación. El hecho fue al comienzo sorpresivo, se pensaba que era un robo de vehículo. Sin embargo, al pasar algunos minutos, quienes intentaron ayudar al empresario para que no le robaran el auto, luego son apuntados. Y ellos son los que hacen finalmente la denuncia por secuestro a Carabineros. Y ahí es donde esa primera información la tiene la policía uniformada. En algún momento se provoca este contacto y al pasar, entendemos, al menos una hora, habría llegado este primer mensaje a la familia.
Y esa familia es la que finalmente, hasta lo que sabemos en este instante, esta información preliminar, habría mantenido contacto con los secuestradores también. En control, entendemos, y en supervisión de la policía uniformada. Y por eso fue tan cauto el avanzar de las tratativas durante las últimas horas. Y eso sería clave para que luego, en la madrugada, hubiese sido liberado este empresario que estamos esperando a ver si llega en cualquier momento. Los vehículos, me parece que son funcionarios acá. Te lo preguntaba, Rafa. La historia, Eduardo. Te lo preguntaba porque es más o menos de manual que cada vez que ocurre un tipo de secuestro de esta naturaleza, lo primero que solicitan los secuestradores en la extorsión es que no den aviso a las policías. Pero aquí, como fue a plena luz del día y hubo denuncias, claro, Carabineros empezó a actuar por oficio, digámoslo de esta manera, lo que favorece la investigación y quizás la presión, pero también podría haber puesto en riesgo a la persona.